Ojo que la adolescencia no es solamente el periodo en donde se desarrolla la identidad, ¿no? O sea, la identidad es un proceso o es una construcción que se viene generando desde que el niño tiene conciencia de sí mismo, ¿no es cierto? Es decir, eh, si bien en la adolescencia, bueno, se acelera más o existe un mayor interés con respecto a esta temática de la identidad, en la niñez también, ¿sí? También hay algún principio, ¿no es cierto?, de respuesta a esa pregunta, ¿quién soy? Pero, a ver, si usted le pregunta a un niño, ¿quién sos?, lo más probable es que él responda su nombre, su apellido, qué es lo que hace, eh, de quién es hijo, a qué escuela va, a qué grado va y nada más. O sea, responde en función de las cuestiones concretas que pasan en el aquí y en el ahora, ¿no es cierto? Se define por ese lado. En cambio, si ustedes le preguntan a un adolescente, y ya el adolescente va a estar en condiciones de decir algo más, ¿no es cierto? Es decir, va a estar en condiciones de, no sé, explicar cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, cuáles son algunas preocupaciones, definirse más o menos en cómo es en general, ¿no es cierto? Alegre, dinámico, callado, introvertido, extrovertido, sociable, más aislado, estudioso, inteligente, es decir, va a poder decir algo más de sí mismo, ¿no es cierto? Y además también va a poder hacer algún tipo de explicación de por qué es así, por lo menos algún principio de explicación, ¿no es cierto? Es decir, tiene más recursos como para responder esa pregunta, ¿sí? Bien. Eh, en el material va a tener más para poder ahondar en esta temática, ¿no es cierto? Pero bueno, hablemos un poquito del desarrollo del autoconcepto, es decir, de la definición de quién soy, ¿no es cierto? Es decir, cómo me puedo definir. Acá en este caso el autoconcepto hace referencia a las percepciones y evaluaciones acerca de los propios pensamientos, sentimientos, valores y acciones, ¿sí? Es decir, percepciones, cómo percibo. Es decir, esto ya es fruto de un análisis personal, es decir, una orientación hacia sí mismo. Se lo dije también en otras presentaciones. Aquí hay una explicación de por qué de repente durante este periodo el adolescente, la adolescente, está un poquito más ensimismado, ¿no es cierto? Ustedes lo van a ver que tal vez en la casa prefieren estar en su pieza o prefieren estar en algún espacio solos, pasar mucho tiempo solos, que en realidad no están solos, sino que están consigo mismos, es decir, están pensándose, están analizándose, están generando estas teorías que yo le decía, ¿no es cierto? Teorías sobre sí mismos. Bueno, estas son las percepciones y evaluaciones, porque también el adolescente va a evaluarse y va a generar o se va a otorgar un valor en relación a todos sus aspectos, ¿no es cierto? En relación a su corporalidad, en relación a sus cambios físicos, en relación a su forma de ser, en relación a sus capacidades, en relación a sus habilidades, en relación a su grupo social, en relación a sus cuestiones económicas, en relación a su familia, es decir, se va a evaluar en función de esos criterios, ¿no es cierto? Y también va a tener en cuenta, o de alguna manera se va a surgir esa preocupación de saber cómo lo valoran los demás, es decir, cómo lo evalúan los demás. Y del mix de todas esas percepciones surge lo que es el autoconcepto, es decir, la definición acerca de cómo soy. Surge de la autoobservación de experiencias personales, es decir, lo que le ha ido pasando, ¿sí? eh, y genera que el adolescente sea más consciente de su complejidad, de sí mismos. O sea, ¿qué es lo que pasa acá en este periodo? Que la definición o la identidad, es decir, la respuesta a la pregunta ¿quién soy? No es una respuesta sencilla, porque aquí el adolescente es más consciente de que es un ser complejo, es decir, que, bueno, en él pueden convivir sentimientos buenos, sentimientos no tan buenos, pueden convivir capacidades con complejos, pueden convivir eh, momentos lindos con momentos no tan lindos, pueden convivir odios y tristezas, odios y cariños, y bueno, entonces se va haciendo más
consciente de esa complejidad, ¿no es cierto? También es más consciente de las expectativas de los padres y de las capacidades que tiene, y se va dando cuenta que algunas veces tal vez está excedido en cuanto a las expectativas, o tal vez tiene miedo de no poder cumplirlas. Entonces, aquí en este punto, bueno, es más consciente de la complejidad propia y de toda la sociedad también, ¿no es cierto? Y también es más consciente de sí mismos posibles, es decir, de que puede construir una identidad de él. O sea, que no está predestinado a ser de una determinada manera, sino que también puede optar, puede elegir, puede construir su identidad, ¿sí? Surge lo que yo les decía, una teoría sobre sí mismo, ¿no es cierto? Algunos llegan a ser teorías más dramáticas que otros, ¿no es cierto? Algunos hacen teorías concentrándose tal vez en las cosas malas que le han pasado y genera una novela familiar, una novela de sí mismo, que tal vez concentra solo lo negativo. Otros tal vez son más justos consigo mismos e integran lo negativo y lo positivo que le pueda haber pasado en su vida, y hay otros que directamente solamente se concentran en lo positivo. Por supuesto que ambos extremos no son tan buenos, y hay que optar por una idea más, o una construcción más cercana al término medio, ¿no es cierto? Considerando todo, tanto lo positivo como lo negativo que le ha pasado, y en base a eso poder hacer una construcción de su identidad. ¿Cuáles son los cambios que se presentan en el autoconcepto? Esto que yo le decía, ¿no es cierto? Aumento de la reflexión consciente sobre uno mismo, es decir, el preguntarse sobre uno mismo. Mayor concentración en aspectos internos, ¿sí? Ya el adolescente se puede concentrar en qué es lo que pasa en su interior, es decir, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, cuestionarse ideas, cuestionarse pensamientos, sentimientos. Se pregunta acerca de qué le está pasando en relación a sus sentimientos hacia sus padres, hacia otras personas e incluso hacia sí mismo, ¿no es cierto? Conciencia de la multiplicidad de aspectos que componen el yo. Esto hacemos referencia a que ya el adolescente en esta etapa es más consciente de que esa definición acerca de quién soy, o esa respuesta a esa pregunta, no es tan sencilla, sino que es bastante compleja, porque hay múltiples aspectos a considerar, ¿no es cierto? Hay que considerar no solamente la cuestión física u orgánica, sino también las cuestiones psicológicas, las cuestiones sociales, familiares, económicas, culturales. Hay que integrar en esa definición sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, sus valores, sus principios, sus creencias, su proyecto de vida, su historia de vida, es decir, múltiples aspectos que integran el yo, y que de alguna manera también es importante considerarlos al momento de definir, ¿no es cierto?, o de responder a esa pregunta. Posible existencia de conflicto interno, es decir, ya aquí la adolescente se hace más consciente de la conflictiva interna, es decir, de que en su yo pueden convivir sentimientos o abrigar sentimientos contradictorios hacia sí mismo o hacia determinadas personas, ¿no es cierto? Es decir, los sentimientos de amor y odio se van intercalando o se van turnando en aparecer, y se genera en algunos casos una ambigüedad muy marcada, ¿no es cierto?, en relación, por ejemplo, a la figura de sus padres, o en relación a sí mismo también, ¿no es cierto? Es decir, hay chicos y chicas que hasta lograr integrar una identidad definida, van fluctuando, ¿no es cierto?, entre amor y odio hacia sí mismos incluso, ¿sí? Decepciones, frustraciones, alegrías, satisfacciones, sentimientos de orgullo, sentimientos de vergüenza, es decir, se van generando estas cuestiones, ¿no es cierto?, que en algunos casos se pueden agudizar muchísimo más y dar lugar a trastornos, como por ejemplo el tema de la bulimia y la anorexia, que tiene que ver con un conflicto interno entre la imagen corporal que
se construye cada uno con la imagen que te devuelve el espejo, ¿no es cierto? Entonces hay una conflictiva entre la percepción y la autopercepción, ¿cierto? Entonces ahí, bueno, es un ejemplo para señalar eh, la vorágine de sentimientos que experimenta el adolescente durante este periodo, durante esta época. Proyección del yo hacia el futuro, bueno, esto también tiene que ver con ya cuando hay un principio de definición de la identidad, ya el adolescente está en condición de proyectarse hacia el futuro, es decir, cuando tiene una idea clara de cuál es su origen, es decir, de dónde viene, su pasado, sus orígenes, su legado o el legado que le han dejado sus abuelos, sus padres, cuando es capaz de alguna manera ser más consciente de sus sentimientos, de sus pensamientos, de su forma de ser, ya de sus valores también, a partir de ahí ya está en mejores condiciones de empezar a pensar un proyecto hacia el futuro, es decir, de empezar a pensarse hacia adelante y construir un proyecto o una idea por lo menos de un proyecto de vida. Ahí ya estamos en presencia de un adolescente que se está definiendo y que podría estar en un periodo, si se quiere, de adolescencia bastante avanzada o de adolescencia en sus últimos momentos, en sus últimos periodos, en sus últimas fases, en donde ya está en condición incluso, o por lo menos encaminado a la posibilidad de tener alguna independencia, ¿no es cierto? Es decir, cuando ya es consciente de esta necesidad de plantearse un yo hacia el futuro, cuando ya se hace preguntas vocacionales, es decir, acerca de qué voy a hacer el día de mañana, qué me gustaría hacer, qué me gustaría estudiar, en dónde me gustaría verme trabajando, me gustaría tener una familia, no, cuándo, es decir, proyectar estas cuestiones ya habla de que previamente hubo una construcción de identidad, ¿no es cierto? O por lo menos un principio de construcción de identidad, entonces ya estamos hablando de un adolescente que ha transitado bastante este periodo. Bien, la identidad va de la mano de este concepto que es la autoestima, es decir, la posibilidad de construir una identidad que se ajuste a la realidad va a generar también como consecuencia una autoestima ajustada, es decir, ni alta ni baja, es decir, una autoestima que efectivamente se ajusta a lo que es la persona en la realidad, tanto a sus factores positivos como a aquellas necesidades de mejora que pueda tener, ¿no es cierto? Tanto a sus capacidades como a aquellas limitaciones. Es decir, todo va a entrar en juego en esa construcción de la autoestima, que es una valoración personal que uno se hace de sí mismo en función de esta idea, esta percepción que uno tiene acerca de sí mismo, ¿no es cierto? Entonces uno construye un autoconcepto que es una definición, es un pensamiento del autoconcepto. A partir de ese autoconcepto se va a generar un sentimiento, un afecto, ¿sí? O se va a desprender un sentimiento, un afecto. Y ese sentimiento, ese afecto, tiene que ver con la valoración que uno hace de ese concepto. Y esa valoración puede ser exagerada, puede ser desvalorativa, puede ser adecuada, ajustada a la realidad. Y la idea es que la autoestima, bueno, responda a esto, ¿no es cierto? Que responda tanto a aquellos aspectos positivos como a aquellos aspectos que necesita mejorar el adolescente, ¿no es cierto? Que integre no solamente la consideración propia hacia sí mismo, sino también la consideración de los demás, que los demás tienen de nosotros, ¿sí? Y bueno, y ahí es importante cuál es la devolución que recibe el adolescente de su medio, de su entorno más cercano, en relación a cuáles son sus capacidades, ¿no es cierto? Y sus valores. Entonces acá la definición de autoestima bueno, hace referencia a la valoración positiva o negativa, racional o irracional, frustrante o alentadora que tiene o que se tiene de sí mismo, ¿sí? Fíjense que puede fluctuar, ¿no es cierto?, entre positiva o negativa, racional o irracional. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando una autoestima es adecuada a la realidad, es decir, responde objetivamente a criterios de realidad. Una autoestima irracional sería una autoestima muy elevada o muy baja,
es decir, que no tiene en cuenta lo que la realidad nos está devolviendo, ¿sí?